lloré más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición que nos puede acompañar nuevamente. Vamos a estar entrando a la palabra de Dios, leyendo algunos versículos, aprendiendo más acerca de la naturaleza de Dios y cómo su amor y misericordia han sido extendidas a nuestra vida y cómo Él también ha extendido el perdón por cada una de las fallas y cada uno de los errores que hemos cometido, y cómo la palabra de Dios nos plasma esta idea tan clara a través de todas las escrituras. Así que antes de entrar en el tema, hermanos, vamos a orar y poner este mensaje en manos de Dios, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta oportunidad que nuevamente nos das de poder escuchar de tu palabra, Señor. Nos humillamos ante ti y pedimos
de que sea de bendición para nosotros, Señor, que seamos edificados y que hoy a través de cada versículo que leamos, Señor, a través de cada explicación, Señor, hables a nuestra vida y que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que podamos entender el propósito del cual, Señor, tú has dejado estas instrucciones para el creyente, y te pido que tengas misericordia de nosotros. Ponemos este mensaje en tus manos y te agradecemos de todo nuestro corazón. Pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el mensaje de hoy, hermanos, va a ser algunos puntos que hemos tocado en diferentes predicaciones y en diferentes enseñanzas a través de los últimos 7, 8 meses. Algunos mensajes fueron aquí en la iglesia cuando todavía nos podíamos congregar presencialmente y otros han sido mensajes a través de este medio por video. Y vamos a hablar acerca de la culpa, vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento, cómo estas dos ideas contrastan tanto en la Biblia. Entonces, primero que nada, algo que todos podemos estar de acuerdo es de que hay tantas circunstancias ahorita que están sucediendo a nuestro alrededor, del cual nosotros no tenemos ningún control. Especialmente aquí en Estados Unidos, ahorita están las elecciones, están los debates, hay tanta plática acerca de eso, están los problemas raciales y toda la justicia social por la cual se está luchando. Está el problema económico, ya que mucha gente no ha podido trabajar y aquellos que tienen trabajo no tienen las mismas horas, y vemos tantas circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí sabemos es de que nosotros podemos, a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, elegir cómo vamos a reaccionar ante cada una de estas diferentes situaciones. Y cada día enfrentamos diferentes situaciones, circunstancias, problemas, y cada momento, en veces consciente, en veces sin darnos cuenta, reaccionamos ante cada una de ellas. Y de la que la vamos a hablar hoy es una que sucede en la vida del creyente y que produce la culpa. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que produce la culpa en el creyente? Cuando nosotros como cristianos fallamos o fracasamos moralmente. Cuando hacemos, decimos y pensamos cosas que no debemos y sabemos que hemos fallado, empieza a entrar a nuestro corazón la culpa. Y la manera en la que intentamos cubrir este sentimiento que pesa en nuestro corazón es a través de hacer buenas obras. Porque me siento culpable de que hice algo malo, voy a hacer esto, voy a dar aquello, voy a entregar mi tiempo. Y intentamos compensar o cubrir nuestro fracaso moral con obras buenas, piadosas, de caridad. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es de que por algún motivo, ninguna de nuestras obras van a llegar al estándar glorioso de Dios. Y lo digo como sarcasmo porque sabemos que el motivo es esta carne, cómo la raza humana ha sido condenada al pecado, cómo la raza humana, en nuestra fragilidad, no podemos nosotros escoger el buen camino, no podemos ni decidir qué es lo mejor entre lo que Dios ha hecho y lo que la carne desea y cuál es el fruto final de cada una de estas dos cosas. Entonces, como creyentes, nosotros sabemos que al fallarle a Dios, que al estar en pecado, estamos muy por debajo de ese estándar que la Biblia nos enseña. Y hay dos actitudes que podemos tomar. La primera de ellas es negarlo y decir, no fui yo, no lo hice, Dios conoce mi corazón, Él sabe por qué sigo haciendo estas cosas que no debo. Y la segunda, que es la que debemos tomar, es el arrepentimiento, el arrepentirnos, hermanos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, especialmente en un ambiente aquí como ahorita en el templo, siempre creemos que el arrepentimiento es para la persona que no conoce a Dios, para los que no son creyentes. Y cuando se viene la palabra arrepentimiento, para mí por muchos años lo primero que se me venía a la mente era el llamado que se hace aquí en el altar en la iglesia, cuando alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Arrepentimiento me recordaba las campañas evangelísticas que se hacen. También muchas personas al decir arrepentimiento piensan en folletos y en los trataditos, esos que tienen diferentes animaciones e ilustraciones para compartir el evangelio.
Pero todo esto que estamos asociando de arrepentimiento es con el no creyente, con el que jamás ha conocido al Señor como aquel Salvador único de su vida. Pero el arrepentimiento bíblico, hermanos, el arrepentimiento que la Biblia enseña es para la iglesia. Es para los creyentes como usted y como yo. Entonces, el arrepentimiento no es un evento de una sola vez, y lo hemos platicado en otras ocasiones. No es algo que hice una vez en mi vida y después ya no hubo razón por la cual yo me debía arrepentir. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, donde habla acerca de que el que confesare su pecado. Cuando dábamos el contexto de ese versículo, veíamos que Juan le está escribiendo a la iglesia. El arrepentimiento no es un hecho que se hace un evento una sola vez en mi vida y después ya no lo vuelvo a practicar, sino que para el creyente debe ser un estilo de vida. Debe ser nuestra actitud, hermanos. Entonces, el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es clamar. El arrepentimiento no es pasar al frente. El arrepentimiento no es levantar la mano. El arrepentimiento bíblico no habla de ninguna de estas cosas. Eso puede suceder durante el proceso de arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. Y déjeme le explico bíblicamente qué es lo que la Biblia nos enseña por arrepentimiento. Y le está hablando al creyente la Biblia y nos enseña que el arrepentimiento es un giro radical de nuestro estilo de vida, de un estilo de vida a otro. Las Escrituras están desde principio a fin mostrándonos que es un llamado, una entrega completa, incondicional, en sumisión definitiva a Dios. Que completamente nos entregamos a Él y hay un cambio en nuestro estilo de vida. Y ahorita le explicaba que no era llorar, no era clamar, no es levantar la mano, no es pasar al frente, porque cuántas personas, incluso cuántas veces usted y yo no pasamos al frente en un evento evangelístico, cuántas veces no levantamos la mano, pero nuestro estilo de vida siguió siendo el mismo. Bíblicamente, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es un cambio de vida, vienen juntos el arrepentimiento y el cambio. Y para esto quiero que leamos Ezequiel capítulo 33, versículo 11 y 12, si me gusta acompañar ahí en su Biblia. Dice lo siguiente, Ezequiel 33, versículo 11 y 12. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. En estos dos versículos nos enseña tanto acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios y también de su plan soberano y cómo es congruente a través de todas las Escrituras. Que no encuentra deleite en que mueran los perversos, pero habla acerca de un arrepentimiento en el versículo 11, donde nos debemos apartar de la maldad. Que el creyente no puede continuar viviendo de la misma manera después de haber conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Y el versículo 12 nos habla claramente de que la conducta de las personas no los salvará, pero tampoco la conducta de los perversos hará que sean destruidos. Únicamente pide aquí Dios arrepentimiento y abandonar el pecado. Y no estoy hablando, hermanos, para la gente que está en el mundo, porque ellos no conocen a Dios, no ven a la Biblia como la autoridad en su vida. Ellos no reconocen a Dios en su vida, por lo tanto, no le están rindiendo cuentas a Él en este momento, pero usted y yo sí. Y de eso mismo, de ese arrepentimiento es el que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué sucede cuando el creyente
no se arrepiente de sus pecados. Estamos aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios, deseando crecer espiritualmente, seguir a Jesús, perseverar en sus caminos, pero caemos en pecado. ¿Y qué sucede si no me arrepiento? Bueno, lo que sucede es que su corazón se llena de culpa. Y vamos a hablar acerca de un ejemplo en la Biblia. No tenemos el tiempo para estudiar todo el pasaje, pero en el libro de Samuel nos habla acerca del rey David. Y tenemos tantos buenos y malos ejemplos del rey David, pero hoy vamos a hablar acerca del momento en el que estaba en la cúspide de su reino. Cuando Dios había puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, cuando Dios le había dado un reino fuerte, próspero, y el rey decide quedarse en su palacio en vez de salir a la guerra, y mira a una mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa y la deseó y se acostó con ella y sale embarazada. Entonces, después de que sale embarazada, si el adulterio no había sido pecado suficiente, empieza a tramar cómo va a decir que esta mujer salió embarazada de su propio esposo y no de él. El esposo era un soldado, lo traen al palacio en varias ocasiones, no se acuesta con su esposa. Al final, el rey David decide que van a tener que poner a este soldado al frente de la batalla y que muera. Entonces el pecado que él tenía, el deseo pecaminoso que tenía en su corazón cuando vio a esa mujer bañándose, lo llevó a que se acostara con ella, lo llevó a cometer un asesinato. Y vemos aquí un rey que estaba en la cúspide de su reino, yendo de un pecado horrible a otro peor, hasta matar a otro hombre. Y durante ese tiempo en el que sucede estos pecados de David, en la Biblia no leemos que Dios haya actuado instantáneamente. Que cuando David se acostó con Betsabé, no vemos que Dios en ese instante lo haya castigado o disciplinado. Y en veces nosotros empezamos a tomar este tipo de estilo de vida, que conocemos a Dios y todo lo que ha hecho por nosotros, estamos experimentando en este instante su misericordia, la salud que Él provee, la fuerza que nos da, las bendiciones que nos ha puesto a nuestro alrededor, pero nos equivocamos, estamos en pecado y no vemos que Dios nos castigue. Y Salomón después escribió el siguiente versículo en Eclesiastés 8:11, dice lo siguiente: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Cuánta verdad en lo que dice Salomón. Cuando no se castiga el delito al instante, la gente siente que no hay peligro en hacer y cometer maldades. Y David pensó que porque Dios no llegaba en ese momento a castigarlo, que podía continuar haciendo cosas malas, continuar en pecado. Y algo que debemos de notar aquí, hermanos, es de que la misericordia de Dios no puede ser confundida al pensar que Dios es tolerante de mi pecado. Aquí vemos que Dios estaba siendo misericordioso con David, no de que toleraba la manera en la que David estaba llevando a cabo su vida y las cosas que estaba haciendo. Si en ese momento Dios no lo castigó en ese instante, fue porque Dios estaba extendiendo su misericordia a David. Y en el recuento bíblico vemos que pasan de 6 meses a un año en el cual la mujer se embaraza y David la toma como esposa. Y durante este tiempo que pasa, no vemos que Dios venga sobre David y le cause a él algún daño. Pero vamos a leer, hermanos, en Salmos capítulo 32, cómo se sentía David en ese tramo de tiempo, cómo lo estaba experimentando David. Salmos capítulo 32, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y vemos aquí, hermano, en estos versículos que físicamente David empezó a sentir el tormento de la culpa en la que él se encontraba.
Estaba viviendo en pecado, conociendo a Dios Todopoderoso, conociendo al Dios que había sido misericordioso con él y que le había dado todo lo que tenía. Y dice David, mi cuerpo, mientras yo me negaba a confesar mi pecado, se consumía. Todo el día gemía. Él sentía la culpa en todo su cuerpo. Entonces, aquí podemos ver a un hombre que está lleno de culpa. De 6 meses a 1 año tiene la culpa más grande que jamás haya sentido porque se metió con una mujer casada, la embarazó y termina asesinando a su esposo. Y dice, mi cuerpo no descansaba, no encontraba yo descanso. ¿Y qué nos enseña esta parte aquí en Salmos, hermanos? Que tal vez nosotros y en muchas ocasiones también cuando estamos en pecado, podemos ser los hombres y las mujeres más, con un corazón más pesado de culpa y aún así no nos arrepentimos. Me puedo sentir horrible y puedo llorar y puedo en las noches hasta gritar, pero eso no lleva a un arrepentimiento sincero. La culpa que sentía David en estos versículos no es igual al arrepentimiento. Y no importa cuánta culpa siente usted cada domingo que escucha las predicaciones y cada vez que nos reunimos para tener un estudio bíblico. No importa la culpa que usted está sintiendo cada momento que Dios habla a su vida. Esa culpa, hermanos, no es igual al arrepentimiento. Para nada, no lo confunda. Y lo que podemos ver aquí es de que, aunque se sienta horrible, y está experimentando un dolor y la conciencia tan pesada por lo que ha hecho, aún así, nada de eso puede producir un cambio verdadero como el cambio que produce el arrepentimiento. Sentir culpa no lo va a hacer cambiar. El arrepentimiento verdadero produce un cambio en nuestro estilo de vida. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Esto es Pablo hablándole a la iglesia y habla acerca de un tipo de tristeza que Dios permite que el creyente sienta. Y esta tristeza tiene un objetivo y vamos a leer lo que dice 2 Corintios 7, 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué aclaración tan más grande nos hace Pablo? De que el creyente, el que es hijo de Dios, el que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, el que ha nacido de nuevo y en el transcurso de nuestro caminar cae en pecado, experimenta una gran tristeza cuando peca. Nuestro espíritu, nuestro corazón se siente pesado y dice Pablo, esto es algo que Dios desea que suframos. ¿Por qué? Porque nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Cómo sabemos que lo que estoy sintiendo hoy proviene de parte de Dios y no del mundo? Dice Pablo, porque la tristeza en la que estoy envuelto me va a alejar del pecado. Ya sé lo que sucede cuando practico y hago cosas que no debo y es horrible. Ya no quiero vivir de esa manera y me acerco más a Dios. Pero dice Pablo, cuando tenemos la tristeza del mundo, a esa tristeza le hace falta arrepentimiento. Esa es la culpa, nada más. Pero no hay un cambio en nuestro estilo de vida y dice Pablo, eso resulta en muerte espiritual. Solo producirá más muerte. Entonces la tristeza que Dios le da al creyente al momento en el que peca es para salvación. Es para que nos lleve a un arrepentimiento. Y vamos a ver nuevamente cómo lo explicó David. Si nos regresamos al Salmos capítulo 32, el versículo que leíamos ahorita era el 3 y el 4, pero vamos a enfocarnos en el 4. Y dice lo siguiente el rey David. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí.
Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así como en Arizona y en Guaymas, en el julio, en agosto, pueden sacar un hielo y ponerlo sobre la banqueta y a los 10, 15 minutos ya se evaporó. Dice David, así es como mi fuerza se fue de mí. Mi cuerpo sentía todo esto. ¿Y qué es lo que sentía? Dice, de día y de noche tu disciplina pesaba sobre mí. Esa tristeza, eso que él sentía que lo oprimía, era lo que Pablo nos habla. Esa tristeza que cayó sobre David, que lo causó que se alejara del pecado y lo guiaba hacia un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que el creyente, hermanos, que Dios permite que el creyente experimente para que volvamos a tener esa buena relación y comunión con Él. Entonces, por causa del pecado, podemos ver en la Biblia que siempre se produce una separación de Dios. Siempre en la Biblia el pecado produce una separación y también produce muerte. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, el versículo 14 y 15. En esta parte, nuevamente Santiago le está hablando a la iglesia. Y vamos a ver lo que habla acerca del pecado. Versículo 14 y 15 del primer capítulo de Santiago dice lo siguiente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago le está explicando a los creyentes cómo es como un acto sexual cuando las personas miran el pecado, la tentación los seduce y hay esa mezcla y el pecado y de los deseos pecaminosos se produce un fruto. Y si se deja crecer ese fruto, dice Santiago, es la misma muerte. Ahora en la Biblia encontramos que a consecuencia del pecado no solamente hay una muerte física, que por consecuencia del pecado no solamente hay una muerte espiritual, una segunda muerte por la eternidad, pero también nos muestra la Biblia y de la que se está refiriendo aquí Santiago, es esa muerte en la cual el creyente se encuentra alienado, isolado de Dios, se encuentra separado completamente de Él. Cuando el creyente, así como David y como muchos de nosotros a través del tiempo hemos sentido, aunque conocemos a Dios y estamos aquí, sentimos una separación. Y quiero hacer una gran aclaración, hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando pecamos? Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia cuando usted y yo pecamos. La razón por la que nos sentimos alejados de Él es porque nuestro pensamiento de Dios cambia. La manera en la que nosotros vemos a Dios cambia. El pecado viene y altera nuestros pensamientos, nuestras emociones, viene y cambia nuestras fuerzas físicamente y en todas las áreas de nuestra vida lo podemos resentir y somos nosotros los que cambiamos, no Dios. Recordemos a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, cuando ellos comen del fruto prohibido, viene Dios al jardín y ellos se esconden. Dios seguía siendo Dios, pero ellos ahora reaccionaban diferente cuando estaban ante su presencia. Huían de Él, se escondían. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido esto mismo también cuando sabemos que estamos deshonrando a Dios en nuestra vida y eso empieza a causar que dejemos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos? Empezamos a separarnos más y más de Él porque no deseamos de estar cerca de Él. Solamente le hago una ilustración muy pequeña. Cuando usted le debe dinero a alguien y sabe que ya le tiene que pagar y hay un convivio, están todos reunidos y usted ve a la persona y por vergüenza usted se esconde, se hace a un lado, no quiere ver a la persona porque usted se siente apenada. Con Dios es algo parecido, pero muchas veces
peor lo que siente el creyente al pecar. Porque no es dinero lo que debemos, hermanos. Entonces, Dios no cambia cuando usted y yo pecamos. Los que cambiamos somos nosotros. Porque el pecado produce eso en la vida del hombre. Que nos vayamos separando más y más de Él. Entonces, ¿qué puede hacer el creyente? Si en nuestro caminar con Cristo Jesús caemos en pecado, ¿qué puede hacer el creyente, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a leer 4 versículos que nos van a ayudar a entender qué es lo que debe hacer el creyente cuando peca. El primero y la primera cosa, debemos pedirle a Dios que examine nuestra vida. Y si me gusta acompañar a Salmos 139, versículo 23 y 24, es un pasaje que hemos tocado en muchas otras ocasiones, donde habla acerca de esa soberanía de Dios y su gran poder para saberlo todo. Termina el capítulo 139 con estos 2 versículos y dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando oramos juntos, siempre le pedimos a Dios que nos muestre cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar, cuáles son aquellas cosas que debemos mejorar o cuáles son aquellas cosas en las que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y así dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Debemos pedirle a Dios que Él nos muestre cuáles son aquellas cosas que nosotros estamos practicando que están en contra de su voluntad. La primera manera de hacer esto es leyendo las Escrituras. Ahí encontrará la voluntad de Dios. A través de la oración, teniendo esa comunión diaria con Él. Y a través de la comunión con la iglesia, al escuchar los estudios bíblicos, las predicaciones, usted se alimenta espiritualmente y conoce más acerca de Dios y de su plan para el creyente. La segunda cosa que debe hacer el creyente cuando se encuentra en pecado es pedirle perdón a Dios. No solamente a la persona que ha ofendido, no solamente a las personas que han sido afectadas, pero pedirle perdón a Dios. No solamente Él me conoce, Él sabe lo que pasó, Él sabe lo que hay en mi corazón. Vamos a leer Salmo 51:4. Dice lo siguiente: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Muchas veces queremos justificarnos ante las personas, queremos justificarnos ante todos aquellos que nos vieron o escucharon, pero primeramente debemos pedirle perdón a Dios. La tercera cosa que debe hacer el creyente es aceptar que hemos sido perdonados. Vamos a leer Salmos capítulo 32. Ahora ya leímos los versículos 3 y 4, vamos a seguir con el versículo 5. Salmo 32, versículos 5 al 7 dice lo siguiente: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Este es el mismo salmo donde David está diciendo en el versículo 3 y 4 que de día y de noche no se aparta de él esa opresión de parte de Dios guiándolo hacia el arrepentimiento. Es la misma parte donde dice que su cuerpo está sintiendo los efectos de la culpa y el pecado que él ha cometido. En el versículo 5 dice: finalmente confesé mis pecados. Finalmente ya no lo oculté más. Vino ante Dios y pidió arrepentimiento, perdón, se confesó con Él. Entonces,
debemos aceptar el perdón de Dios, así como lo hace David. Y por último, hermanos, vamos a leer el último Salmo 51, versículo 10. ¿Qué debe hacer el creyente cuando se encuentra en pecado? Ya vimos que es pedirle a Dios que examine nuestras vidas. Segundo punto es pedirle perdón a Dios. El tercer punto es aceptar que hemos sido perdonados. Y por cuarto punto tenemos el mantenernos fiel. Dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, yo sé que te he fallado en el pasado, sé que he fracasado, sé que tengo errores, pero crea en mí un corazón limpio, un corazón diferente y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Que te sea fiel a ti, que ya no esté deseando lo que la carne quiere, lo que el mundo quiere. Que ya no esté deseando y buscando aquellas cosas, sino renueva un espíritu que sea fiel a ti. Hermanos, esto que estamos hablando es algo que el creyente experimenta en su caminar con Cristo Jesús. Pero si usted ha sentido esa tristeza que Dios permite que sintamos para guiarnos a la salvación, le pido que en este momento usted confiese sus pecados ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. En Él podemos encontrar el perdón verdadero y debemos arrepentirnos y no solamente llorar y clamar y gritar, sino cambiar ese estilo de vida. Y podremos también decir, confesé mis pecados, Él me escuchó, le conté todas mis rebeliones al Señor, me perdonó y mi culpa desapareció. Así que en este día, hermanos, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y no confundamos su misericordia con tolerancia por el estilo de vida pecaminoso que estoy viviendo. Que encontremos misericordia ante sus ojos y podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Cristo Jesús, en este día te agradecemos por la palabra que hemos leído. Te pedimos que la palabra haga ese fruto, Señor, sea producido en nosotros de arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, tu palabra. Que podamos encontrar en ella, Señor Jesús, a ese deleite del cual nos habla la Biblia. Te pido, Padre, por todos los hermanos que han escuchado este mensaje. Si en su corazón, Señor, saben que su vida ha sido una que no te honra a ti, Señor. Si han cometido, están viviendo en actos deshonrosos o vergonzosos, Padre, te pido que tu Espíritu Santo se los revele, que nos los muestre, Señor. Que podamos venir ante ti con un corazón humillado, Señor. Que podamos venir a ti buscando arrepentimiento, que podamos confesar todo lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Pedimos que tú hagas esa obra en nuestro corazón. Nos arrepentimos por todo aquello que estamos practicando sabiendo que no debemos estar haciéndolo, Señor, y pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que pongas un corazón nuevo, que hagas esa obra, Señor, extraordinaria de cambiar nuestro corazón duro de piedra y poner un corazón que sienta, que desee estar cerca de ti, que desee todo lo espiritual. Te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón que sea fiel a ti, que te busque y que te podamos honrar en todo. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia y te agradezco por este día, Señor, y por la palabra que hemos escuchado. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cada primer domingo del mes en la iglesia acostumbramos tomar la Santa Cena. Le invito que si quiere acompañarnos hoy puede tomar un jugo, un pedazo de pan y vamos a tomar un tiempo para honrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Al tomar la Santa Cena recordamos que solamente hay salvación a través de Cristo Jesús, que Él es el Cordero perfecto, que Él es el que pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y rebeliones. A través de la Santa Cena recordamos que todas las promesas que vienen escritas para el creyente hoy son nuestras a través de lo que Jesús ha hecho.
y a través de este acto simbólico recordamos que Él regresará. Así que antes de tomar parte, lo invito a que meditemos en el siguiente versículo. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva.